A ver, vamos a entrar directamente en materia. Hoy vamos a desglosar un informe interesantísimo que pone sobre la mesa un fenómeno sin precedentes, el uso masivo de la red social X desde la mismísima cúpula del poder en Argentina. No vamos a dar opiniones, vamos a sumergirnos en los datos puros y duros. El informe analiza cómo los hábitos digitales de un jefe de Estado, en este caso Javier Milei, están impactando de lleno en las instituciones, en el tiempo de gestión real y, en última instancia, en la salud del debate público. Porque claro, la gran pregunta que vertebra todo este análisis es esta. ¿Qué pasa realmente cuando un presidente se pasa el 10% de su mandato metido en redes sociales? Fijaos bien, porque esto ya no podemos tratarlo como una simple anécdota o una estrategia de campaña. El documento nos invita a mirar con lupa cómo se administra el poder en sí mismo y sobre todo cómo se está invirtiendo el recurso más escaso y valioso que tiene un país, el tiempo de su líder. Así que, empecemos por el principio. Sección 1. Los hábitos del presidente digital. Aquí tenemos los números sobre la mesa tras analizar 513 días de gestión. Hablamos de unas 400 interacciones diarias en la plataforma X, pero ojo al dato, porque la proporción es lo verdaderamente revelador. El 97% de esa actividad no es contenido original. Como podéis ver, la inmensa mayoría se reparte casi a partes iguales entre me gusta y reposts, dejando apenas unas 6 publicaciones originales al día. Es decir, el esfuerzo principal está en amplificar constantemente las voces de otros, no en producir información gubernamental o políticas públicas. Y si hacemos el cálculo tirando por lo bajo, estimando los segundos que toma dar un me gusta o los minutos para redactar un post, el informe concluye que este comportamiento equivale a entre 2 horas y media y 3 horas diarias. Sumando esa dedicación todos los días durante el periodo estudiado, llegamos a una cifra que resulta asombrosa: 1.282 horas. Para bajar esta cifra a la realidad y que todos nos hagamos una idea tangible, esas horas se traducen en 160 jornadas laborales completas. Hablamos de 160 días de 8 horas trabajando exclusivamente en mirar e interactuar en X. Según el análisis, esto ocupa más de una décima parte del tiempo total en el cargo. Es un volumen de dedicación enorme para cualquier figura pública y lógicamente plantea serios interrogantes cuando hablamos de la persona que lleva las riendas de un país. Lo que nos lleva directamente al segundo punto clave del informe. Sección 2. El tiempo es dinero público. Porque, vamos a ver, el tiempo de un presidente es un recurso estratégico del Estado, lo que significa que tiene un coste financiero real y medible. El informe hace las cuentas. Si usamos un método conservador basado en días de calendario, el gasto es de unos 7 millones de pesos. Pero si aplicamos un cálculo laboral estricto basado en el salario bruto presidencial, la cifra se dispara a casi 30 millones de pesos públicos. Y si proyectamos este ritmo a un mandato completo de 4 años, estiman que se gastarían más de 84 millones de pesos única exclusivamente en actividad digital. Y de ahí saltamos a la sección 3, el doble rasero de la austeridad. El documento pone el foco en un contraste bastante severo. Por un lado, documenta un gobierno que le está exigiendo a la ciudadanía sacrificios económicos extremos, una austeridad absoluta y máxima eficiencia. Pero por el otro lado, muestra un liderazgo invirtiendo miles de horas de tiempo público en guerras culturales y confrontaciones dentro de una red social privada. El argumento aquí es claro: si desde el poder se denuncia el gasto ineficiente del Estado, el análisis sugiere que hay que mirar con esa misma lupa el tiempo improductivo de sus propios representantes. Y surge esta pregunta, que me parece fundamental. ¿Quién gobierna mientras el presidente tuitea, retuitea o responde a agravios de madrugada? Ya no es solo un tema de dinero, es el vacío funcional innegable que se crea cuando el jefe de Estado está perpetuamente en línea. Una hora en la presidencia implica tomar decisiones rápidas, diplomacia, representación. Son responsabilidades críticas de un país que, francamente, no se pueden pausar para atender a las notificaciones del móvil. Esto nos abre la puerta a la sección 4, Gobernando por algoritmo. El texto plantea un giro teórico súper interesante sobre cómo se ejerce el poder hoy en día, y lo llama presidencialismo algorítmico. Básicamente define una forma de poder que ya no se organiza en torno a los ministerios de toda la vida o a la búsqueda de consensos democráticos. No, se impulsa por la visibilidad, la viralidad y la confrontación constante. Y el riesgo que subraya el informe es clarísimo. El líder no solo usa la red para comunicarse, sino que acaba siendo gobernado por la propia lógica de la red. Gestionar el país se convierte en parte en una actuación para mantener el engagement digital.
Porque seamos sinceros, ¿qué es lo que premian los algoritmos de las redes sociales? Premian la indignación, la furia y el reducir problemas políticos súper complejos a un simple titular. Fomentan el crear un enemigo constantemente, la burla pública y los agravios con frases brutales. El informe advierte que aunque esto pueda ser tácticamente útil para dominar las noticias del día o intimidar a los críticos, ignora por completo la prudencia diplomática o el rigor de las estadísticas. Todo se reduce a la inmediatez de la próxima polémica que se haga viral. Todo esto desemboca en la última parte del análisis. Sección 5. El coste para la democracia. La fuente recopila miles de publicaciones originadas o amplificadas por la cuenta presidencial que contienen términos profundamente descalificativos. Hablamos de insultos concretos como chorros, ensobrados, parásitos o mandriles. El punto central del documento aquí es que la palabra de un presidente tiene un peso institucional tremendo. Cuando la máxima autoridad de un país degrada el lenguaje público de esta manera, en el fondo está habilitando y normalizando que la convivencia democrática entre los ciudadanos también se degrade. Para poner todo esto en perspectiva, el texto rescata la sabiduría histórica con esta cita de Nelson Mandela. Nos recuerda que liderar no va de echar leña al fuego del odio social, sino de guiar ese descontento hacia un nivel superior de convivencia. Las democracias maduras necesitan líderes que debatan con total firmeza sus ideales, por supuesto, pero sin la necesidad de deshumanizar al adversario o destruir el lenguaje común. Y para cerrar este desglose, el informe nos deja con una reflexión final en forma de pregunta que resuena muchísimo. ¿Qué se queda sin hacer mientras el presidente está enfrascado peleando en redes sociales? Al ver este nivel de actividad digital incesante, nos toca plantearnos quién asume verdaderamente ese enorme coste y qué responsabilidades vitales del Estado están pasando a un segundo plano. Es sin duda una radiografía fascinante para entender cómo la tecnología actual está transformando por completo la forma en que se ejerce el poder al más alto nivel.